Bueno, ya se ve, ¿verdad? Sí. Sí, Eh, este tema es, yo creo que ya va a ser una especie de resumen de todo lo que hemos visto, porque en los temas anteriores estuvimos hablando de cómo mejorar la producción de maíz en términos de rendimiento, en términos también ambientales, pero desde diferentes puntos de vista. En este punto podríamos ver tres temas importantes que salieron o que se podrían obtener de las ponencias anteriores. Eh, pues tenemos que la productividad del cultivo de maíz, tiene como que tres niveles o tres situaciones se presentan, ¿no? Entonces tenemos la situación en la cual el rendimiento potencial es, digamos, el que depende de los factores definitorios y que es prácticamente definido por los factores genéticos y ambientales, ¿no? En este punto, digamos que sería lo que platicó la doctora Rosalba sobre la selección de la semilla y también sería un poco lo que platicó la doctora Marta con respecto al clima, porque esos son los factores que si bien se pueden mejorar un poquito, en realidad se habla de prácticas para adaptar y mejorar el cultivo o la semilla en este caso, los factores genéticos. Después hablábamos del rendimiento que es limitado y que se debe a, digamos que a los niveles de nutrientes y de agua que se le den al cultivo. Y entonces, pues digamos que este es un rendimiento más real, más posible que este rendimiento, porque este rendimiento es la productividad más alta que un cultivo puede alcanzar, sería como en las condiciones más ideales. Este sería el rendimiento potencial. En el rendimiento limitado, lo que sucede es que hay limitantes hídricas y nutricionales que pues obviamente van a bajar el rendimiento y entonces lo que tenemos acá son prácticas para incrementar el rendimiento. Entonces, pues para empezar un poquito a cerrar la brecha que hay entre y tratar de llegar al rendimiento potencial. Y a estos factores, la falta de nutrientes y la falta de agua, se les podría llamar factores limitantes. Posteriormente, tenemos el rendimiento real, o sea, el que se va a obtener ya en las condiciones de campo. Y este rendimiento pues se le puede llamar así porque está afectado por factores que simplemente están ahí para reducir el rendimiento. Y lo que se hace aquí es poner en práctica manejo para tratar de proteger el rendimiento y tratar de llegar a este rendimiento. Entonces, la diferencia que hay entre este máximo y este mínimo es la brecha del rendimiento que tenemos y es lo que veíamos un poco pues, en los mapas que les mostrábamos al principio, donde, por ejemplo, los países donde pues prácticamente los cultivos están manejados de una forma que se les da todo y todos los factores que puedan haber como la maleza y las plagas están completamente controlados, estamos alcanzando un rendimiento de este punto porque pues lo que no podemos controlar son las inclemencias del clima o algún detalle que tenga la planta pues debido a su genética. Entonces, este rendimiento, el real, es pues el que yo creo que se obtiene pues en las condiciones pues de los países en desarrollo y es el rendimiento que le podríamos decir el rendimiento reducido. Un poquito más explicado acá, tenemos a los factores
los factores definitorios, los limitantes y los reductores, y cómo las diferentes condiciones genéticas, ambientales y de manejo pues van a tener un diferente peso para, lo que se pueda obtener. Y todo esto es una especie de resumen de lo que ya estuvimos viendo en las presentaciones anteriores, porque hablamos del suelo, hablamos de la precipitación, hablamos de las prácticas de fertilización, hablamos de las prácticas de manejo de suelo, también, por ejemplo, la duración del ciclo, que tenga las plantas que estamos sembrando, nuestro maíz. Y lo que hay que entender es que pues estas brechas de rendimiento permiten establecer un punto de referencia, es decir, como que el máximo rendimiento alcanzable para que nosotros tengamos una idea de lo que se podría conseguir. Entonces, al conocer este punto de referencia, es posible identificar las áreas de oportunidad y lo que se tiene que cambiar en cuanto a manejo para innovar y llegar a este punto donde se pueda tener un rendimiento mayor que el que tenemos. Y estas prácticas, aunque por lo general o en la agricultura tradicional, pues se basaban en la aplicación de agroquímicos, también estos mismos principios se pueden aplicar en las prácticas agroecológicas, y así lo hemos visto durante las presentaciones anteriores. Entonces, ahora vamos a hablar de los factores reductores, que serían las plagas y enfermedades y la maleza. Es decir, ya en este punto estamos con una carga más hacia el manejo que hacia las condiciones genéticas y ambientales. ¿Cómo es que estos problemas, la maleza y las enfermedades y las plagas reducen el rendimiento? Y pues es una cosa muy sencilla, actúan en forma similar, es decir, van a afectar procesos que son claves en la formación de la biomasa de la planta. Y pues aquí podemos decir, ¿qué van a hacer? Van a reducir la capacidad de captación de luz, van a afectar a los órganos del almacenamiento. Si fuera otra planta, estaríamos hablando de, por ejemplo, el tubérculo, pero en el caso del maíz, el órgano del almacenamiento es el grano, entonces van a afectar, por ejemplo, cuánto cosechamos de grano o directamente la composición del mismo. También van a reducir la capacidad de absorción y asimilación de nutrientes y agua. Entonces, pues afectando en conjunto todo esto, lo que ocurre es que la planta pues empieza puede llegar a morir, pero lo que ocurre también es que se reduce el periodo de crecimiento y desarrollo de la planta. Entonces, pues la planta se desarrolla en forma incompleta y pues en muchas ocasiones muere. Además de las plagas, enfermedades, maleza, la maestra Laura mencionaba, por ejemplo, los minerales, los elementos que están en el suelo y que pueden volverse tóxicos, ¿no? Y acá también podríamos incluir a los contaminantes, que también pueden afectar el desempeño de la planta, el desarrollo de la misma, y reducir su capacidad de formación de biomasa. Sin embargo, pues los mecanismos entre la maleza y las plagas y enfermedades pues son diferentes. Pues la maleza lo que hace es que compite por la luz, nutrientes y el agua. Y entonces, algo que tienen las malezas es que son pues muy listas y en ese sentido son muy rápidas, crecen muy, muy rápido, y si el cultivo no puede crecer, no les gana, entonces ellas pues se comen todo y además pues evitan que la planta pueda absorber luz. Además, algunas plantas son parasíticas y
pues afectan directamente cómo se desarrolla la planta porque por ejemplo, se cuelgan de la planta de maíz o también pueden producir sustancias tóxicas que afecten el desarrollo de la planta y pues hacen que se pierda, bueno, que muera, que no germine, por ejemplo, que no desarrolle bien sus raíces, etcétera. Y también otra forma en que pueden reducir el rendimiento es que dificultan la cosecha. Esto sería o correspondería a cómo las malezas afectan la obtención del grano. En el caso de las plagas y las enfermedades, pues digamos que en general, la forma en que afectan al cultivo es destruyendo los órganos vitales de la planta, ya sea porque se los comen, porque los consumen o porque los dañan y contaminan. Al igual que las malezas, las plagas y enfermedades han coevolucionado con el maíz y de hecho, por ejemplo, en el caso de las plagas y las enfermedades son muy específicas al cultivo que están atacando, en este caso el maíz. O, por ejemplo, son muy específicas para el género de planta a la que están atacando. En el caso de la maleza, la coevolución implica que, por ejemplo, bueno, en este caso sería como un poquito más, sería más relacionado a cómo evoluciona el maíz. El maíz viene de una planta que se le llama teosinte. Y esta planta actualmente se considera una maleza del maíz. Pues cuando nosotros entramos a una milpa, a un campo de maíz, podemos aún así ver las pequeñas plantitas de teosinte que ahora ya compiten con la planta de maíz. Pero las dos evolucionaron juntas, nada más que una, pues digamos que se volvió más hacia la domesticación y la otra sigue siendo salvaje y por ello, pues tiene capacidades muy específicas, pero tiene el poder de competir con el maíz. En el caso de las plagas y enfermedades, pues les decía, aparte de todo, pueden al contaminar los granos y la mazorca, en ciertos casos, pues pueden llegar a afectarnos a nosotros mismos, a nosotros los que consumimos la planta, digo, el grano, porque, por ejemplo, en el caso de los hongos, liberan micotoxinas que a nosotros nos van a afectar como consumidores finales. En el caso o por qué es que esto afecta, existen diferentes razones por las que una planta pues es atacada, sufre de los efectos negativos de la maleza y de las plagas y las enfermedades. Realmente se debe a que las plantas y el sistema completo no son saludables. Ya lo mencionaba la maestra Laura, el hecho de que nosotros veamos plagas, el hecho de que veamos de que una planta que es, pues digamos, vegetación espontánea, se convierta en un problema es porque nosotros, los agricultores, hicimos algo para causar. Entonces, en este caso son un problema porque las prácticas modernas no estaban diseñadas para tener el agroecosistema sano, sino un cultivo productivo. Y entonces, pues nada más por ejemplo, aplicar los fertilizantes químicos, al aplicar los agrotóxicos, al aplicar todo esto, pues empezamos a provocar diferentes cambios en el agroecosistema, pues desde la nutrición desbalanceada, suelos que ya están muy compactados o que tienen poca materia orgánica y que no pueden absorber adecuadamente el agua, entonces se encharcan. Por ejemplo, tenemos problemas como residuos de pesticidas que
pueden, por ejemplo, afectar a los microorganismos benéficos que hay en el suelo y mientras tanto, a lo mejor los organismos patógenos se adaptan muy rápido y sobreviven y entonces infectan nuestra planta. También hablamos de que el sistema convencional pues hablaba de control más no prevención y también se basaba mucho en los monocultivos. ¿Y qué pasa con un monocultivo? Que prácticamente le estamos facilitando a las malezas, digo, a las plagas, a las malezas y a todo, que tengan cerca el cultivo al que ellos están más adaptados para afectar. Entonces es como les estamos poniendo en bandeja de plata una situación en la que ellos pueden triunfar. Y otra cosa es que, por ejemplo, también hablamos de que en el caso de las malezas, tenemos problemas en un sistema en el cual los suelos están descubiertos una gran parte del año y por ello no hay ellas pueden continuar sus ciclos reproductivos y seguir almacenando semillas aquí en el suelo. Entonces lo que tenemos finalmente es un crecimiento descontrolado de plagas y malezas que nos produce efectos negativos durante todo un ciclo productivo y durante pues, los ciclos de los ciclos de los ciclos. Algo que tenemos también que considerar es que hay si nuestro cultivo y si nuestro agroecosistema está sano, entonces la realidad es que la mayoría de nuestras plantas, nuestro cultivo deseado, va a sobrevivir o nosotros vamos a tener un rendimiento. De hecho, si lo pensamos como en forma ecológica, el ataque de los insectos y plagas en los cultivos es una de las formas en las que la naturaleza eliminaría a las plantas que están enfermas y a aquellas que no pueden sobrevivir. Entonces, estamos hablando de que en la naturaleza, pues morirían las plantas que están más débiles y sobrevivirían las más fuertes y ellas llevarían a cabo se adaptarían, mejorarían genéticamente y podrían sobrevivir pues hacia el futuro. Perdón. Sí. Entonces, el cambio aquí dentro de la agroecología, pues hablamos de un manejo de agrobiodiversidad y la biodiversidad en general. Es más bien coexistir, manejar y mantener en vez de eliminar y controlar. Y pues todo esto se logra con diferentes procesos en los cuales estamos manejando la biodiversidad. Tenemos, por ejemplo, incrementos en la biodiversidad donde tenemos más depredadores de estos organismos que se comen nuestras hojas, nuestras raíces, nuestros tallos. Tenemos también incrementos en organismos benéficos del suelo, plantas que no compiten con el maíz, pero que tienen efectos que son agresivas contra malezas que nos pueden afectar. Y también tenemos, por ejemplo, un incremento de biodiversidad para tener más fijadores de nutrientes. También tenemos un manejo en las cualidades emergentes del sistema, como es el reciclado de nutrientes, regulación interna de las poblaciones y disminución de la competencia. Esto es, por ejemplo, parte de lo que hablábamos en la parte de fertilización, en la parte de selección de semilla y todo, donde nosotros vamos a, por ejemplo, regular la población de maíz para que tenga las mejores características de resistencia, por ejemplo, y reciclado de nutrientes porque estamos hablando de tener una mejor salud en el suelo. Acá también, al hacer esto, tenemos un mejoramiento de las condiciones abióticas, disponibilidad de nutrientes y agua, mayor contenido de materia orgánica, mejor estructura del suelo. Y también tenemos manejo en el sentido de que la agrobiodiversidad es como la biodiversidad que está manejada y diseñada por el agricultor. Entonces, el agricultor, para también contribuir a estos procesos de manejo de la diversidad,
va a tener cultivos asociados, va a tolerar ciertas arbences o flora espontánea, va a promover las rotaciones de cultivo, va a tener franjas verdes, va a tener coberturas, y todo eso así en conjunto establece un sistema en el cual, pues más bien hablamos de un manejo integrado, un manejo mejorado, en el que todos los organismos pueden coexistir y son de una forma, digamos, sana, y no hay una disminución del rendimiento que finalmente nos afecte, ¿no? Llegando entonces al manejo integrado, voy a empezar a hablar como de diferentes pasos que podríamos tener y de actividades que tenemos que realizar para llevar a cabo un manejo integrado de pues, la flora asociada y de las plagas y enfermedades. Lo primero que tenemos que hacer, también esto va a suceder con las plagas y enfermedades, es conocer las especies y su densidad en el terreno. Esto es en semillas y en plantas. Y también tenemos que determinar si son nocivas o pueden tener otros usos, porque pues la flora asociada o las arbences, o yo ponía entre comillas ese nombre de maleza porque se le dice así porque nos va a provocar un daño en el cultivo. Pero resulta que hay especies que nacen en el campo de maíz y que pues pueden ser, que pueden tener beneficios, ¿no? Por ejemplo, hay muchas plantas que pueden funcionar como alimento humano o como pienso animal, y pues ahí tenemos a los quelites, ¿no? O por ejemplo, pues las plantas que nuestro ganado puede consumir como forraje. También tenemos plantas que funcionan como medicina o que tienen, por ejemplo, un valor cultural en el sentido de que se pueden utilizar para algún ritual, se pueden utilizar como en la medicina tradicional, o que tienen propiedades curativas, y también tienen servicios ecosistémicos muchísimos, pero por ejemplo, para mencionar uno, es que hay plantas que sirven como refugio para enemigos naturales y polinizadores. En un sistema donde prácticamente tenemos un suelo limpio y el maíz creciendo sobre él, pues al aplicar nosotros los herbicidas, los pesticidas y todo, estamos también acabando con los enemigos naturales y los polinizadores que podrían beneficiar al cultivo. Y también tenemos que establecer, una vez que ya definimos cuáles son nocivas y cuáles pueden ser útiles, establecemos pues niveles de tolerancia, ¿no? Para aquellas que son nocivas. Y estos niveles de tolerancia son porque, pues, antes de que yo realice un acto de control, pues tendría que ver que haya daño. Y esto pues va a depender directamente de la especie de la que estoy hablando, por ejemplo, de la etapa en la que esté el maíz, sobre todo porque en el caso del maíz tiene la ventaja de que es una planta que crece rápido y que solamente se afecta por maleza cuando está muy chiquita, y cuando la maleza, por crecer muy rápido, puede bloquear la luz o puede pues comerse los nutrientes, competir por los nutrientes y el agua del maíz. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros podemos decir que el nivel de tolerancia a lo mejor al principio del ciclo puede ser más bajo que pues al final del ciclo cuando la planta está grande. Sin embargo, eso aún así dependerá de qué planta nociva estamos hablando. Y también tenemos que establecer un plan de manejo en caso de que los niveles se sobrepasen. Hablemos un poquito de
cómo podríamos conocer la diversidad de especies arbences que hay en un cultivo. Esto fue por ejemplo, se hizo una actividad en el municipio de Aguazotepec, Puebla, que es donde hemos estado trabajando, y en la cual se realizaron muestreos de maleza. Ustedes van a lo mejor si revisan la literatura, van a encontrar como que cómo se describe el muestreo y van a ver a lo mejor cosas estadísticas muy complicadas. Yo creo que una forma de hacerlo, porque se tiene que hacer continuamente, es simplemente hacer recorridos de reconocimiento en el centro, en la parte interior de la parcela, para que, por ejemplo, para que nos evitemos el efecto de las orillas, donde pues realmente es el maíz, no tiene, no digamos, no tiene competencia consigo mismo, ¿no? Entonces, en la parte, en los surcos centrales, pues vamos a tomar una muestra que en este caso recomiendan que sea de tomar una muestra de 0.25 metros cuadrados, pero también esto es muy opcional, o sea, ustedes pueden ir caminando sobre el surco y pueden ir viendo cuáles son las especies que hay, pueden recolectarlas, cortándolas o pueden arrancarlas incluso, para identificarlas y estimar, por ejemplo, dominancia la prevalencia de esta maleza por pues el número de plantas que colectan y el número de parcelas que están visitando. También se pueden muestrear las semillas que están en el suelo, y esto se puede hacer también pues en términos muy sencillos para saber si de un ciclo a otro qué malezas van a germinar, porque pues seguramente alguien habrá revisado alguna vez el suelo de una parcelita, y pues si se deja solo, inmediatamente empiezan a nacer malezas, ¿no? Entonces, siempre hay semillas de maleza en el suelo esperando que las condiciones sean las oportunas para ellas germinar y continuar con su ciclo, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, el muestreo lo pueden realizar, pues, yo creo que es algo sencillo. Pueden seleccionar también la misma área central y pueden tomar la latita de atún, a lo mejor un poquito más profunda, a lo mejor una de esas latas de atún de estas herdes que son un poquito más grandes, y pues igual sacan una muestra cilíndrica de eso y pueden ponerla a germinar. Y entonces van a saber qué malezas están más o menos en la distancia en la que puede haber germinación, porque también recordarán que pues cuando uno siembra una planta, si la semilla queda muy profunda, pues no va a tener suficiente fuerza para salir y germinar. Entonces, pues lo importante es saber qué malezas vamos a tener en el ciclo y cuáles están como que las más pegaditas a la superficie, porque esas son las primeras que van a salir. Entonces, esto es opcional. La otra, como les decía, pues es que vayan investigando año con año cuáles son las malezas y las arbences que más se presentan en los terrenos donde pues que están trabajando. Y pues siento que esta actividad no es pesada, no es onerosa, porque cualquier agricultor monitorea su cultivo en forma constante. Entonces, por ejemplo, en el estudio que les decíamos, que les comentaba, observamos mucha diversidad. Se hizo al final de un ciclo del ciclo del maíz, porque estábamos interesados en ver las malezas que podrían afectar la cosecha. Y vemos que entre todas las familias, vemos muchas familias, pero también vemos que los usos, ya que los identificamos, pues casi muy poquitas se pueden considerar malezas, ¿no? Aquí especificaban, por ejemplo, en algún caso que esta era una maleza en cultivos hortícolas,
pero, o sea, en los huertos familiares, pero no es maleza cuando estamos hablando del maíz, porque en este caso las plantas que vemos aquí son pues relativamente pequeñas en altura, a excepción, por ejemplo, del acahual, que también es muy prevalente, pero que digamos que no necesariamente se considera maleza porque puede también utilizarse como forraje. Entonces, eso es algo interesante. También observamos que hay una presencia de familias de plantas con flores y estas ayudan a conservar las cadenas alimenticias de los insectos. Entonces aquí es donde se van refugiando estos depredadores de los insectos que son dañinos. Entonces también es interesante ver esto porque uno cuando aplica el herbicida pues está acabando con todo, sin importar que muchas de estas plantas no necesariamente representan un peligro para el maíz, sin mencionar que algunas, como en el caso de el quintonil, pues es comestible y que si lo recolectamos en ciertas épocas del año, pues lo podemos vender, si es que no lo queremos consumir, se puede vender y con eso se puede tener un ingreso extra. Al mismo tiempo, pues las malezas tienen, que se usan como forraje, pues permiten que se ahorre en un gasto para la compra de los piensos animales, pero además, pues esto es en efecto una forma de regular la población de malezas, porque los animales, pues a ellos les gustan, se las comen muy bien. Incluso, por ejemplo, aquí tenemos unas plantas que se conocen como hierba del pollo o del guajolote, porque se la comen estos animales. Pero también notamos que había al menos unas cuantas plantas que que sí tenían una mala fama y que además eran muy prevalentes. Que esto es lo que sucede mucho en los lugares donde se ha aplicado herbicida durante mucho tiempo. Se empieza digamos, a presentar con más frecuencia unas plantas cada vez más agresivas. En este caso es una cucurbitácea, o sea, una parienta pues de las calabazas y de todo eso, que se conoce como chayotillo y cacahuatillo. No es diferente al chayotillo que nos comentaban cuando estaba exponiendo la doctora Rosalba, me parece, porque tiene las semillas más chiquitas, pero sigue siendo muy, muy agresivo. Entonces, vemos esa tendencia ahí. Y finalmente, también observamos, por ejemplo, que se podrían obtener incluso frutas, ¿no? Como esta que es el jaltomate, el cual pues se puede comer como en dulce, por ejemplo, o como la verdolaga, que pues también se come y que es muy nutritiva además. Entonces, tenemos que, por ejemplo, el control de maleza que aplicaban en esos predios que muestramos era que al principio del ciclo hacían escardas o cultivos, pero también aplicaban herbicidas. Entonces, pues esto implica que estábamos haciendo actividades redundantes. Ya si lo pensamos, las escardas o los cultivos, pues al principio del trabajo agrícola, pues son suficientes para, digamos, detener el crecimiento de las plantitas que pueden competir con el maíz cuando está pequeño. Pero entonces no es necesario aplicar el herbicida en realidad. Entonces son actividades redundantes que podríamos decir, pues mejor mantenemos esta actividad y no realizamos esta. La otra cosa es que comentaban los agricultores que al hacer este tipo de actividades, es decir, aplicar los herbicidas, pues entonces ya no podían recolectar los quelites o pues las especies comestibles. Entonces, más bien podríamos combinar
la actividad como con yunta, o si se puede, si lo hacen con tractor, se puede combinar con un deshierve manual selectivo, con el cual, por ejemplo, se puede tener este pequeño ingreso o pues una verdura gratis, ¿no? Que es el quelite. En cuanto a esta plantita que detectamos con mucha frecuencia, que es muy problemática y muy prevalente y provoca pérdidas a lo largo del ciclo, porque si no se detiene al principio del ciclo, domina porque crece muy, muy rápido. Además produce pues una cantidad muy grande de semillas, casi creo que a cada 10 centímetros o algo así, tiene una capsulita como esta, que por eso se le llama cacahuatillo, porque pues parece un cacahuate con espinas, y produce de 6 a 12 semillas, que pues imagínense, si la planta llega a medir pues muchos metros, pues tenemos una cantidad de semillas muy grande, y es muy agresiva porque al final del ciclo lo que hace es que se atora contra todas las plantas de maíz, y pues uno no puede pasar por las guías, y entonces lo que pasa es que provoca gastos adicionales en mano de obra para la cosecha, y en algunas ocasiones provoca que la gente use herbicidas adicionales al final del ciclo cuando el grano ya está formado, y entonces pues es seguro que el grano que estamos consumiendo de ese predio pues va a tener residuos de herbicidas. Y además esta planta, por ejemplo, es problemática a densidades muy pequeñas, como el otro chayotillo, el Cicius depei, porque una sola planta, por ejemplo, en los muestreos que realizábamos con una sola planta, pues se cubría prácticamente todo el surco que estábamos muestreando. Entonces, al nosotros hacer este estudio, esta revisión, identificamos la planta que es más problemática, y podríamos después establecer un régimen de manejo, que pues en este caso es principalmente realizar los cultivos adecuadamente, y tal vez realizar otro trabajo antes del final del ciclo, pero lo principal es más bien que no nazca, que no crezca, que no esté ahí. Y otras situaciones que este tipo de plantas seguramente ya es resistente a los herbicidas que se están utilizando acá. En cuanto a plagas y enfermedades, pues también se tiene que hacer, se tiene que conocerlo contra lo que estamos luchando. En este caso, por ejemplo, tenemos que conocer el ciclo de la plaga y las condiciones que propician las enfermedades. Por ejemplo, en cuanto al ciclo de la plaga, recordaremos al famoso frailecillo, y nos comentaba cuando platicábamos con la doctora Rosalba ayer. Ella decía que, pues sí, cuando está presente o cuando ya lo vemos, es que ya es un problema. Entonces, nosotros tenemos que prevenir más que prevenir que la población de estas plagas crezca a niveles que ya requieren un control químico y además químico fuerte, en vez y por eso necesitamos detener su crecimiento antes de que eso pase. Y en el caso de las enfermedades, pues tenemos que ver las condiciones que las propician. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades con hongos o provocadas por hongos, pues el exceso de humedad, las temperaturas, todo eso lo tenemos que monitorear, y también tenemos que buscar la forma de incrementar la diversidad de especies que pueden ayudarnos a combatir estas enfermedades. Para tanto las plagas como las enfermedades, se puede realizar el monitoreo semanal después de la emergencia del cultivo, y pues igual, uno entra en el cultivo y en la parcela, y vamos revisando. Pues aquí dice 100 plantas al azar, digamos, serían 10
plantas, escogiendo 10 lugares al azar en el centro del cultivo. Esto es como, digamos, una regla de dedo, una regla fácil que pueden seguir y que va a ayudar al control, bueno, al manejo de estos factores reductores. Y también necesitamos establecer, pues, umbrales de acción o también incluso niveles de tolerancia. Porque esto puede ser, por ejemplo, definiendo el porcentaje de plantas infectadas o afectadas que se observan en el monitoreo y las que requieren, pues, una acción. Este umbral, pues, puede ser muy amplio, puede ser como hasta el 20%, pero depende completamente de lo que estemos hablando. Por ejemplo, en ciertos insectos, los gusanos y todo eso, si vemos los adultos, pues si vemos 3 adultos por cada 10 plantas que estamos muestreando, pues ya tenemos que empezar a buscar una opción de cómo manejar esa población. Y bueno, en el plan de manejo que se tiene que establecer, pues también tiene que ser pues basado en pues los principios agroecológicos de los que hemos estado hablando, en este caso la biodiversidad. Algo interesante es que, o una cosa que puede ser útil, es que se pueden poner trampas, digamos, adhesivas en el cultivo y esta es otra forma de monitorear. Cuando nosotros veamos pegados aquí los insectos que sabemos que son problemáticos, pues podemos tomar acción. Y también tenemos este tipo de plantas, de trampas, que también pueden funcionar como métodos de control, porque aquí le podemos introducir una sustancia que atraiga o que atraiga al insecto y se van a ir atrapando acá, y es una forma de irnos ayudando a reducir las poblaciones. En el caso de las plagas en el cultivo del maíz, pues ya hablábamos de la gallina ciega y todas estas plagas, pues en algún punto, ya sea que cortan los tallos, se comen las raíces, o se comen las hojas, pues las agujeran. Por ejemplo, la larva del trozador, pues mata a las plantas cuando son aún muy, muy pequeñas. Entonces, pues lo que ocurre es que hay que resembrar. También hay muchos tipos de larvas, las arañas. Y también, por ejemplo, hay aquí los trips y provocan también afectaciones en el cultivo. También podemos ver podemos ver especies que nos afectan también al nivel ya cuando se está formando el elote o cuando estamos en la etapa reproductiva, como el frailecillo, que pues no se come las hojas. Creo que si es que se las come, las deja para lo último, porque lo que le gusta pues son las flores, bueno, las inflorescencias, sí, no, flores de nuestro maíz. Entonces se va a comer nuestros pelitos de los elotes y si no tenemos, y cada pelito es un granito, entonces pues no vamos a cosechar nada, ¿no? En el caso también de otras especies, hay especies que por ejemplo, se comen la savia de nuestro maíz, y pueden ser vectores pues de virus, de otras enfermedades. Y pues están los defoliadores, que también, por ejemplo, los chapulines ya atacan pues cuando la planta está pues ya pasó sus primeras etapas, ya cuando la planta está grande. Entonces, plagas y enfermedades nos pueden atacar en todos los puntos del ciclo. Sí, tenemos un cultivo así como tradicional. De hecho, la mayoría de las fotos que están viendo las obtuve de un manual de la agricultura de Guanajuato, y pues yo francamente no había visto, creo que en mi experiencia en el municipio donde trabajamos no había visto tantas plagas como aquí. Tal vez sea que los métodos pues son distintos, ¿no?
Y en el caso de enfermedades comunes, pues tenemos pues los carbones, los tizones, también pudriciones, porque pues hay mucha humedad y se promueve el crecimiento de patógenos que pues hacen eso, que nos van a pudrir tanto las raíces como hasta, por ejemplo, las mazorcas. Las rollas, y todas estas enfermedades que, pues, eventualmente, si la planta está muy afectada, deja de hacer fotosíntesis y pues va a morir. Las prácticas para incrementar la diversidad que nos van a ayudar a, pues, a ir reduciendo estos problemas. Por ejemplo, acá tenemos algo a lo mejor sencillo, uso y rescate de maíces nativos. ¿Por qué lo menciono en este punto? Es porque en en investigaciones relativamente recientes se ha visto que, bueno, se ha confirmado realmente que sintetizan cantidades muy altas de metabolitos secundarios que las ayudan a protegerse. Entonces, por ejemplo, los pigmentos que vemos acá, azules, rojos, morados, rosas, y también, por ejemplo, algunos compuestos que no tienen un color, como los ácidos fenólicos, eh, eh, ofrecen protección contra hongos y hasta insectos masticadores. Se han hecho experimentos en los cuales se hacen extractos de la cubierta externa de la semilla de maíz, y con esos extractos se ve el efecto que tienen sobre diversos insectos, y resulta que pues provocan ciertas intoxicaciones en ellos, y el insecto ya no puede, bueno, o se muere como larva, o cuando son adultos se puede interrumpir incluso su reproducción, entonces ya no desovan. Y pues en el caso de, por ejemplo, de los hongos, este es un experimento que hicieron en Italia con maíces criollos de allá, bueno, de acá, pero de allá. Y lo que hicieron fue ver cómo resistían la infección a Fusarium, a un hongo que es pues muy común en el maíz. Y entonces inocularon tanto las semillas como para sembrarla y ver cómo afectaría la planta, y también inocularon pues las mazorcas. Aquí podemos ver que es una línea, pues digamos ya mejorada, que se supone que también contiene muchos pigmentos, pero vemos que está más infectada que la línea, digamos, original, el maíz criollo, rojo casi negro. Y acá tenemos un control que sería como un híbrido normal, comercial, que también está muy afectado. Entonces, esto es algo muy interesante, porque pues nos habla de cómo estos pues miles de años de adaptación de estas variedades criollas las hacen muy adecuadas para las condiciones húmedas, por ejemplo, en el caso de los hongos, pero que también para resistir a el ataque pues de insectos y todo. Algo que a lo mejor no sé si se ve por acá. Como podrán ver, algo que es muy común ahí en nuestra región es que el maíz criollo también tiene pigmentos rojos o morados en los tallos y en el totomoxcle y en varias partes, ¿no? de su pues de la planta. Entonces, esto hace pensar que pues los agricultores están seleccionando plantas que, al sintetizar estos compuestos, pueden resistir el ataque de pues estos factores bióticos. Y vemos acá pues la diversidad que hay de estos maíces. Aquí tenemos maíces también de Sudamérica, junto con maíces mexicanos. Y bueno, les quería mencionar, por ejemplo, esta variedad, el chapalote, que es un maíz que es una variedad de las más antiguas que hay,
y es uno de los maíces que tiene las concentraciones más altas de estos compuestos, y esto pues también nos indica cómo pues antes que se desarrolló en un ambiente donde los agricultores seleccionaban las mazorcas las mazorcas que sobrevivían, y las mazorcas que sobrevivían pues tenían estos contenidos tan altos. Entonces pues así se fueron generando estas líneas que pues pueden presentar resistencia a este tipo de factores, sin mencionar que bueno, por ejemplo, hay maíces como, bueno, este es el morado peruano, pero también hay varios aquí en México que tienen pigmentaciones muy fuertes, que están adaptados a condiciones, pues digamos, lo opuesto, digamos que condiciones de suelos muy pobres, poca fertilización, y además, por ejemplo, radiación solar muy alta, también climas pues relativamente secos, y que también estos pigmentos y estos compuestos les ayudan a resistir pues estos factores climáticos y pues a ser productivos, a lo mejor no tan productivos como un híbrido, en condiciones ideales, pero productivos sin embargo, y que pues puede uno buscar y encontrar una variedad que tenga las capacidades de resistir lo que estamos, pues prácticamente lo que se le ponga enfrente, ¿no? El chiste es saber manejar pues la diversidad, y también pues en el caso de los agricultores, asesorarse con, por ejemplo, los institutos que tienen y que guardan las semillas, o incluso ir, por ejemplo, a ir y conocer a la gente que está manejando, que tiene más experiencia en el manejo y la selección de semillas, en términos participativos, como en Ixtenco, Tlaxcala, y pues ver las variedades que hay y ver lo que sucede cuando uno, pues a lo mejor las adapta a un nuevo clima, o se lleva un poquito ese material genético. Esto es algo pues también muy interesante. Finalmente, bueno, llegamos a la parte de la diversificación de especies en el espacio, y con esto pues me refiero a que tenemos que incrementar el número de especies cultivadas en una parcela pero las que crecen, digamos, en una misma temporada. Y esto lo vamos a lograr, pues como les comentaban las profesoras anteriormente, buscando especies que se complementen y que no compitan en términos de, por ejemplo, altura, estructura, requerimientos nutricionales, incluso metabolismo. Y lo bueno de diversificar las parcelas de esta forma es que en un intercultivo o en un policultivo, es que el riesgo de que se pierda toda la cosecha pues prácticamente se elimina, porque si no se da una cosa, se da lo otro. Y otra cosa es que también incluye usos de la flora acompañante como trampas atrayentes. Por ejemplo, hablábamos del nabo y de algunas otras, bueno, no malezas ya, sino arbences, flora acompañante, por la cual ciertos insectos tienen gran afinidad. En nuestro caso, nosotros hemos visto que, por ejemplo, el frailecillo es muy afín a comer trébol, le encantan las flores del trébol, pero también, bueno, cualquier flor prácticamente, pero también ataca mucho a las lenguas de vaca, o acederas, creo que también se les llama. Entonces, pues es que se tiene que considerar. Y en el caso de, por ejemplo, de tener repelentes, como en el caso de, por ejemplo, el cempasúchil, o el pericón, o hierba, las plantas aromáticas son muy adecuadas para esto. Y también, si tenemos una diversidad de flores, diversas plantitas aquí, como las que encontramos al principio en el censo de maleza que se hizo. Estas sirven de refugios para que proliferen los enemigos naturales. Y también aquí la diversificación en el espacio se refiere al acolchado vivo, ¿no? A las prácticas donde se pone una capa por ejemplo, una leguminosa que
que crece bajito, que cubre el suelo para pues, mantener el microclima, pero, y también pues diversificar nuestra parcela. Pero esto sí es todo al mismo tiempo. En el caso de la diversificación en el tiempo, se refiere a que vamos a alternar al maíz con cultivo y a cultivos con necesidades nutritivas diferentes dentro de un mismo espacio y durante distintas temporadas de siembra. Entonces tenemos que lo más común es que se alternen leguminosas, zacates y pastos, praderas y cereales de grano pequeño con nuestro cultivo principal, que es el maíz. Y lo que decía la maestra Laura es cierto. ¿Cómo vamos a decidir si la longitud del ciclo? Pues una es de acuerdo a nuestras necesidades alimenticias, nuestras necesidades productivas, pero también si ya estamos viendo que el suelo tiene o bueno, que estamos presentando problemas de una plaga en específico, de una enfermedad que sigue y que sigue y que sigue, como por ejemplo, bueno, en el caso, esto es de la papa, pero es como un ejemplo. La papa se enchahuizla y eso ocurre porque siempre estamos sembrando papa. Entonces, lo que hay que hacer es sembrar un cultivo que no se afecte por esa enfermedad, y pues eso, así vamos acabándolos porque se corta el ciclo. Las plantas, las enfermedades, los vectores, las plagas y maleza, pues si no tienen la oportunidad de crecer continuamente, pues van a dejar vacío. Y otra cosa es que conserva la fertilidad, porque pues siempre vamos a tener cubierta nuestra tierra, y vamos a evitar la erosión, por ejemplo, por aire y por radiación, todo eso. Algo que hay que considerar es que es importante conocer la vegetación natural que había en el área. Entonces, por ejemplo, si teníamos bosques y pastos mixtos, entonces la intensidad de la rotación puede ser más alta aquí que en lugares donde tenemos pastos pequeños con áreas muy secas. Entonces vamos a ir, digamos, porque acá hay más disponibilidad de agua y seguramente de nutrientes que acá. Entonces, eso define la intensidad. Y este es como un ejemplo de cómo podremos agrupar a los diferentes cultivos que se pueden rotar. Acá tenemos al maíz, pues es nuestro cultivo principal, pero también tenemos cereales gramíneas más pequeñas, cereales chiquitos, cereales pequeños, y tenemos acá los pastos, zacates, praderas, etcétera. Y acá tenemos un grupo pues más diverso, donde hay leguminosas, donde hay cucurbitáceas, donde hay también, por ejemplo, camote, y también hay brasicáceas, etcétera. Entonces, lo que se hace generalmente es que, pues, empezamos con nuestro cultivo principal, si se quiere, y para cambiar lo vamos a seguir con algo del grupo 3, el siguiente va a ser el grupo 4, y luego del grupo 4 nos vamos al 1, y así seguimos como que un ciclo. Este es un ejemplo, pero también, por ejemplo, podemos seguir de acá, nos podemos saltar de acá hasta acá, y podremos ir haciendo diferentes combinaciones de acuerdo a lo que vayamos observando que sucede en nuestro ecosistema. Y otra forma de diversificación definitivamente es ver más allá de los cultivos y también ver esta opción, que si nosotros tenemos estos animalitos, por ejemplo, los patos, las aves de corral, pues ellas consumen pues insectos, larvas, o sea que sería importante diversificar y empezar a integrar cultivos con producción agropecuaria, porque eso nos va a permitir aprovechar o bueno, tener como que otro tipo de depredadores. Incluso acá, si nosotros integramos con rumiantes, pues lo que va a suceder es que si acaso se pierde toda nuestra cosecha o tenemos una cantidad de maleza muy, muy grande en nuestro predio, podemos meter a los animales antes de que la maleza asemille, y entonces, pues eso nos va a ayudar a ir reduciendo la incidencia, sobre todo de las malezas que son problemáticas.
Entonces eso también lo tenemos que considerar. Y pues ya otras prácticas, que estas son como que aquellas donde ya tenemos que aplicar un control, porque ya tenemos el problema, y el control cultural, ya hablábamos de, de las escardas, de los barbechos, con los cuales se exponen las pupas, se exponen, por ejemplo, las gallinas ciegas, las podemos sacar cuando estamos haciendo este tipo de labores, y pues llegan los depredadores y se las comen. Además de eso, también tenemos integración de cultivos para reducir la maleza. Perdón, me refiero a la integración de la maleza como abono verde para reducir pues su incidencia. Entonces, vamos y la podemos reintegrar al suelo y utilizarla como un abono verde, también mejorando un poco la salud de nuestro terreno. En cuanto al control etológico y biológico, tenemos, ya les hablaba de los trampeos con feromonas y también con otros atrayentes como miel, cerveza, etcétera. Cebos hechos con mezclas de maíz, con melaza y cemento, por ejemplo, si tenemos un ataque de alguna plaga como ratones o, bueno, roedores en general. Pero también tenemos plaguicidas naturales basados en virus, hongos, nemátodos, bacterias, que se pueden aplicar en el cultivo para específicamente atacar a un grupo de plagas, por ejemplo. Y también tenemos control biorracional, que se refiere pues a la aplicación de productos que más bien son preventivos en contra de huevecillos y larvas, porque pues no son tan efectivos ya para la parte del control. Y de esto hablamos de los insecticidas orgánicos que se manejan mucho, como el jabón potásico, el aceite de neem, aceites minerales, insecticidas a base de plantas, como es hecho de chile y de ajo, o por ejemplo, hechos de cempasúchil o de pericón. Y también tenemos que tiene una función, digamos, doble, que es la tierra de diatomeas, porque además de ayudar como insecticida, o ya en una etapa de prevención para que no nos infecte, para que nos infeste nuestro cultivo, tenemos que también funciona como un fertilizante, porque contiene ciertos minerales que pueden ayudar a nuestro cultivo. Entonces, sería como todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención.